Bienaventurado el varón, esto incluye el género humano, hombre y mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero recalcar el versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. Pues hoy estamos transmitiendo en vivo. Póngase cómodo, por favor, ahí en su casa, en el lugar donde nos esté viendo o escuchando. Hoy, a través de la tecnología, podemos estar informados en segundo de todo lo que pasa en otros lados del mundo. Quiero decirles que también el avance de la tecnología, pues Dios lo permite. Dios es el que permite también la sabiduría en los humanos para que todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo, lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia, en segundos podamos ver qué está aconteciendo, y que de esta manera venga a nuestra mente que la palabra de Dios dice que nuestro Dios tiene el control absolutamente de todo. A Dios no se le va absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues hoy, en medio de tanta incertidumbre, porque ciertamente el gobierno dice una cosa, luego dice otra, o unos científicos dicen una cosa, otros dicen otra, unos dicen que hay que minimizar esto, otros dicen que es mortal, y tantas cosas que hoy se declaran. Pero creo que los hijos de Dios sabemos de antemano las cosas que van a suceder, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados y persuadidos, porque van a venir cosas peores que estas todavía. Les decía hace algún tiempo que la tribulación ha dado inicio. No sé qué tanto vaya a tardar o qué tanto vaya a estar todavía aquí la iglesia, pero hermanos, también la venida de Cristo está cerca. De tal manera que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hoy les voy a dar un antídoto para, no solamente para este virus, sino para cualquier cosa que pueda suceder. Y el antídoto es guardar la ley de Dios. Hemos estado enseñando en las últimas semanas que por mucho tiempo, muchas décadas, no sé, tal vez algunos 3, 4 siglos, se da el mensaje a las personas de que acepte a Jesús. Y una vez que acepta a Jesús, le decimos: ya la hiciste. Pero resulta que la persona que aceptó a Jesús sigue viviendo como quiere, sigue viviendo como cualquier otro perdido. Y gracias a Dios, y tengo que recalcar que habemos algunos que en el aceptar a Cristo lo hicimos de todo nuestro corazón, y sabíamos que eso llevaba un arrepentimiento y un cambio de vida, y que hasta el día de hoy hemos perseverado. Si así no fuera, pues yo no llevara 28 años ya en el camino del Señor. Pero sí me ha gustado ser un reformador, porque tratar de ver qué tan efectivo es que usted le diga a la persona: acepta a Jesús. Algunos aceptan a Jesús abostezando, masticando chicle, riéndose, y nada que ver con el arrepentimiento, porque alguien les vendió la idea de que nada más acepta a Jesús y ya eres salvo, sin ningún compromiso. Y entonces, cuando solamente aceptamos a Jesús y nosotros no nos damos cuenta, no tenemos una regla, un patrón que nos va a regir qué es pecado y qué no es pecado, entonces empezamos a poner nuestras propias reglas. Y por eso hay tanto cristiano que hace una secta, hace una denominación, porque dicen: es que a mí me parece que esto es así, es que yo pienso que esto es así. Y estamos haciendo a un lado la palabra de Dios y estamos poniendo nuestros pensamientos. Espero explicarme. Pero no tenemos una regla con que regirnos.
Y entonces empezamos a citar, cuando nos hablan de la ley de Dios, decimos, bueno, ciertamente dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 3:20, nadie se justificará por las obras de la ley. Y simplemente decimos, es que la ley ya no. Sin embargo, aquí en el Salmo capítulo 1 y este versículo 2 dice que el hombre que va a prosperar, la mujer que va a prosperar, dice que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Es pensar en la ley de Dios, estar todo el tiempo pensando en la ley del Señor y escudriñarlo a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, si la iglesia contemporánea hoy en día le está haciendo falta volver a hablar de los 10 mandamientos, ¿de qué ley hablaba aquí? Y luego nos encontramos con otra situación en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo habla de la ley, de la ley, de la ley, pero ahí es donde vienen las contradicciones, porque dicen, es que el apóstol Pablo no dijo a qué ley se refería. Pues está bien claro, cuando se dice, si por las obras de la ley ¿quieres ser salvo? De la gracia has caído, porque nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Pero ¿de qué obras y de qué ley está hablando? De la ley de los sacrificios, porque antes se traía, de acuerdo a la economía de las personas, los judíos, se traía un macho cabrío, un corderito, un palomino, de acuerdo a cómo era su posibilidad, y ese animalito se le degollaba. Y esa sangre era para perdón de pecados, porque la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De ahí viene el dicho, lo agarraron de chivo expiatorio, porque sí había un animalito que se sacrificaba por los pecados. Bueno, de esa ley está hablando el apóstol Pablo. Esa ley ya quedó atrás porque Cristo lo vino a cumplir. Y nuestro Cordero verdadero, porque todo aquello era tipo de lo que había de venir, nuestro Cordero verdadero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero hay una ley que está plasmada en Éxodo capítulo 20, el decálogo. El decálogo significa 10 palabras o 10 mandamientos. Los 10 mandamientos todavía están vigentes. Hace algunos años expliqué una serie de los 10 mandamientos. Primeramente Dios, lo vamos a volver a retomar para estar enseñando a la iglesia los 10 mandamientos, que regularmente pues ya lo sabemos. Sin embargo, como le decía hace rato, hemos puesto tan fácil la salvación de decir, bueno, solo acepta a Jesús y ya la hiciste. Y resulta que 15, 10, 20 años después se encuentra usted la persona que aceptó a Cristo bien borrachote, bien marihuanote, y nada que ver con lo que aprendió de la palabra, porque no hay una regla que nosotros podamos seguir. Entonces, quisiera que me pusieran en las pantallas, por favor, Deuteronomio 5:1. Y también quiero aprovechar para explicarles, la Biblia menciona la ley de Dios y menciona la ley de Moisés. Quiero decirles esto, cuando se menciona la ley de Moisés, claro que viene de Dios, pero es una ley un poco permisiva la de Moisés, porque cuando se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿es lícito divorciarse? Y Jesús dice, no, la única causa de divorcio puede ser la fornicación. Entonces estos hombres dijeron, entonces, ¿por qué Moisés permitió que nos divorciáramos, que diéramos carta de divorcio? Y Jesús respondió, eso dice la ley de Moisés. Por eso Jesús respondió, Moisés les permitió divorciarse a causa de la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Es decir, Dios no aprobó el divorcio excepto por fornicación. Pero en cambio Moisés, solo porque la mujer estaba gorda, ya no la quería, estaba feíta, se arrugó, la desechaban y le daban carta de divorcio. Eso dice la ley de Moisés, pero la ley de Dios decía otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, en la ley de Moisés, hay 613 mandamientos. Ahí está global todo. Con un mandamiento
que la persona fallara era transgresor de todo. Nadie cumplió la ley de Moisés. Tal vez uno de los hombres más apegados fue tal vez Gamaliel o Saulo de Tarso, que era fariseo de fariseos, pero ni ellos. El único que vino a cumplir la ley y fue aún en semejanza de hombre y fue perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora, a través de creer en Él, es como si nosotros cumpliéramos la ley ceremonial o la ley de los sacrificios. Pero queda otra ley que nosotros tenemos que obedecer. Y quiero aclarar esto para que no se confunda. Es como cuando oramos. Nosotros no oramos para ser salvos. Si usted ora para ser salvo, está tronado. Usted quiere su salvación por obras. Nosotros no oramos para ser salvos, sino porque somos salvos, oramos. ¿Sí me explico? Usted no va a obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, para ser salvo, sino porque es salvo por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, por fe. Usted va a obedecer los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Otra vez, si usted nada más trata de obedecer los 10 mandamientos en su carne, es más, ni va a poder, porque esta solamente se puede por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces usted no puede ser salvo por la ley, porque no tiene usted la capacidad, ni usted ni yo, de obedecerla. Solamente le obedecemos por la gracia de Dios. Entonces obedecemos la ley no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque una característica de una persona salva es que anhela lo de Dios, trata de obedecer a Dios. Y cuando peca, porque sí, ¿por qué no? También los cristianos pecamos. Cuando pecas, algo te redarguye y te acuerdas que estás transgrediendo la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa palabra como que retumba en nosotros y nos hace reflexionar. El Salmo 19 me gusta muchísimo, en una declaración que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces no basta solamente con decir ya acepté a Cristo. No, tu alma se tiene que convertir. ¿Y eso cómo se logra? Mediante obedecer a Dios en su ley. El Salmo 119, no lo cheque ahorita porque son 176 versículos, pero se lo dejo de tarea. Todos los 176 versículos hablan de lo precioso que es la ley de Dios. Dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Por eso no es solamente acepta a Jesús y ya la hiciste. No, tienes que escudriñar la ley de Dios y obedecer los mandamientos. Y quiero ser específico, los 10 mandamientos. Los primeros 4 de los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los últimos 6 tienen que ver nuestra relación con nuestros semejantes. Por eso Jesús dijo: en 2 mandamientos se resume todo: amarás a Dios y a tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Usted no puede decir: es que yo amo mucho a Dios y con eso ya. No, Jesús lo resumió, pero te quiere decir: ahí están los mandamientos hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Ahora, después de poner estas bases, yo quiero explicarle rápidamente. Dice aquí en Deuteronomio: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. ¿Me puedes poner Deuteronomio 6:1 también? Mire lo que dice el siguiente capítulo, en el verso 1 también. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñe, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, en Deuteronomio 5:1 está hablando de estatutos, decretos. Ahora, yo quisiera aprovechar este espacio para explicarles rápidamente qué es un decreto, qué es un estatuto, qué es un precepto, qué es un juicio. Escuchen. Primero, mandamiento es una orden de Dios a los seres humanos.
Dentro de lo que es mandamiento hay estatutos, decretos, preceptos y juicios. Escuche, aunque todos son mandamientos, es decir, el decreto es un mandamiento, el estatuto es un mandamiento, el precepto es un mandamiento. Aunque todo es mandamiento, pero hay ciertas diferencias. Quiero explicarle rápidamente. ¿Qué es un decreto? Es un mandamiento que no hace sentido humano, pero que de todas maneras hay que obedecer. Ese es un decreto, es decir, algo que se decretó. Es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante, usualmente en forma escrita. La diferencia entre edicto y decreto es que este último era leído a viva voz, mientras que el decreto se colocaba en un lugar donde pudiera ser visto por todos. Les explico rápidamente. Un decreto también es un mandamiento. A diferencia de un edicto. El edicto venía alguien, extendía el pergamino y decía, el rey fulano de tal día ordenó esto y hizo este decreto y se acabó. Entonces, el decreto es algo que no hace sentido a la mente humana, es decir, tal vez ni le vamos a entender, pero hay que obedecerlo. Hay cosas en la ley de Dios que no las entendemos, pero de todas maneras había que obedecerlo. Por ejemplo, en la ley mosaica, se tenía en el animalito que se iba a sacrificar, se le tenía que poner la mano encima y hacer unas declaraciones ahí. Bueno, pues Dios lo dijo, hay que hacerlo, decían los judíos, aunque ni entendían por qué. Que la mujer en estado de menstruación no podía llegar a adorar a Dios, pues va para afuera todas las menstruosas. ¿Y por qué? No sé, pero es un decreto y hay que obedecerlo. ¿Sí me explico? Un decreto es algo, una orden que se emite y muchas veces no se entiende porque no hace sentido a nuestra mente, pero de todas maneras tenemos que obedecerlo. Otro ejemplo, la Biblia menciona el libro de Esther. Esta Esther, que también es Hadasa, resulta que su esposo, el rey Asuero, hizo un banquete. Y como todo hombre que tiene una mujer guapa, ¿verdad? Porque los que tienen mujer hermosa tratan de exhibirla. Entonces este tipo dijo, pues llamen a la reina Basti, era su esposa. Y resulta que la Basti no quiso. Tal vez dijo la Basti, no, pues yo soy hermosa. Es de esas mujeres que se creen hechas a mano. Y dijo, no, además está bolo, que voy a andar llegando. Oye, pero este esposo, no, está borracho, otro día hablamos. Y resulta que el rey se quedó así esperando a la esposa. Se enojó mucho. Entonces él tomó consejo de los sabios y dijo, ¿qué hago? Entonces los sabios le dijeron, rey, haz este decreto, que a partir de este momento Basti jamás se volverá a presentar delante de ti, porque esto ya corrió en todo el reino. Y aún el campesino con la campesina le va a desobedecer a su marido. Así que deséchala para que todos aprendan. Entonces el rey Asuero hace un decreto en el cual la reina Basti no tenía por qué presentarse más delante, es decir, la desechó. ¿Qué es eso? Un decreto. Muchos lo entendieron, muchos no en ese tiempo, pero era un decreto y había que obedecerlo. Eso está en el libro de Esther. Cuando un rey tomaba posesión de un territorio, simplemente llevaba un decreto. Recuerde, el edicto se leía a viva voz, pero el decreto se pegaba en ciertos lugares y ahí mencionaba el rey todas las provincias, los lugares donde él gobernaba. Algunos decían, pero ¿por qué nos tocó allá y no acá? Es como, hay dos versiones de Chiapas, de su mexicanidad. Uno, dicen que Chiapas era de Guatemala, Dios nos libre, que era de Guatemala y decidió anexarse a México. La otra versión es la que me gusta, Chiapas era independiente y soberano y tenía la opción de unirse a Guatemala o de unirse a México, y gracias a Dios se unió a México, aunque
les digo, para que no tengan duda, yo tengo sangre 100% azteca, porque mi padre era poblano, gloria a Dios. Entonces, cuando esto sucedió, se dio un decreto en el cual Chiapas pasó a pertenecer a México. Tal vez usted diga, pero ¿por qué yo quería con Guatemala? No, es un decreto y punto. Entonces, el decreto era una orden dada por un gobernante a un rey. En el caso de la ley de Dios, hay decretos, hay cosas que usted no entendía, que yo no entendía, pero de todas maneras había que obedecerlo. Vamos rápido. ¿Qué es un estatuto? Un estatuto es algo prescrito, regla, requerimiento específico. Escucha bien, específico y fijo. Generalmente un decreto divino. Por ejemplo, ¿de qué lado sale el sol? Del oriente. A cualquier país que usted vaya, ubique dónde es el oriente y se va a dar cuenta que de ahí sale el sol. Aunque sabemos que la tierra es la que gira alrededor del sol, pero bueno, sale del oriente. ¿Y dónde se pone el sol? Aquí en San Cristóbal el oriente es acá, de ahí sale el sol y se pone en el poniente. ¿Quién le puso este estatuto? Dios. ¿O será que un día el sol dice, pues hoy se me ocurre salir por el norte y meterme por el sur? Sería una catástrofe el universo. O sea, aprenda, un estatuto es una disposición a la ley, tanto divina como humana. Establece y se registra formalmente, en este caso por la palabra de Dios. Mandamiento que tiene un orden, en orden, especificaciones que se tiene que guardar en dicho orden. ¿Quién dijo que el sol saliera en el oriente y se pusiera en el poniente? Dios. Estatuto perpetuo mientras el mundo exista. Le voy a explicar un poquito más, porque algunos están así como diciendo, ¿y ahora qué? Miren, un estatuto es una orden específica donde se le da a usted detalladamente qué es lo que va a hacer. Es como si el pastor dice, por favor, todos los que entren al templo, guarden su celular. ¿Eso qué es? Una orden, un mandamiento. ¿Y qué es un estatuto? Si el pastor dice, por favor, los que están entrando por esa puerta, tomen su celular con la mano derecha, lo apagan, se van al locker que está a su mano izquierda, abren el locker con su propia llave, guardan su celular, luego cierran la puerta tras de eso, ponen llave y esa llave la van a guardar todos en su bolsa y entonces ya podrán entrar a alabar a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando el pastor dijo apaguen su celular, es una orden, pero cuando él especificó todo el proceso, eso se llama estatuto. Espero que estén aprendiendo ahí en casa también los que les da miedo el virus. Hay palabra para ustedes también. Un ejemplo más bíblico. ¿Cómo se celebra la Pascua, el Pesaj? La cena de la Pascua es el ceder de la Pascua, es decir, la cena para la Pascua. Bueno, fue un estatuto. Dios les dijo, y esto está maravilloso, en Éxodo capítulo 12 lo menciona. Esa noche, dice el Señor, yo voy a pasar matando a los primogénitos de Egipto. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Israel, los hebreos? Hay un estatuto bien específico y quedó y se cumplió ese estatuto durante 1500 años que duró la ley hasta que viene Cristo. Bien específico. Cada familia va a comprar un cordero. Si la familia es pequeña, de esos flaquitos que no muy comen, bueno, compren uno y comen 2 o 3 familias. Si la familia es de buen comer, así 8 cilindros como un servidor, bueno, un cordero. Lo comprarán y en el día 14, está dando fecha, el día 14 del mes de Nisan, mes de Aviv, que es el primer mes del calendario judío, entre las 2 tardes
mire qué específico es, lo van a sacrificar. Todo lo que son las vísceras, la lana, los casquitos, todo eso se quemará. Y lo que es la carnita, ustedes lo van a asar al fuego y lo van a comer. De hecho, estaba viendo que el famoso cabrito de Monterrey, ya lo probé, es delicioso. Su origen es judío. Judíos llevaron para allá esa tradición y ahí se fue agarrando. Y ahora dice, de Monterrey no, pero viene de los judíos. Un corderito sabrosito. Entonces era asado el cordero y nada de que cómanlo como caiga. No, el padre de familia estará de pie con un bastón en la mano, hierbas amargas, y lo comerán rápido, para que se acuerden que así de rápido salieron de Egipto. Y la sangre, ¿será que hacemos moronga? No, hay un estatuto que te dice qué vas a hacer con la sangre. La sangre, dice, la vas a poner en un recipiente, vas a agarrar así como una especie de brocha y vas a pintar el dintel de las puertas, para que cuando yo pase matando a los primogénitos de vosotros, oh hijos de Dios, no morirá absolutamente ni uno, porque veré la sangre del cordero y pasaré de largo. Me estaba acordando que a inicios de este año, en enero, pues Dios me puso a hacer en mi corazón la cena del Señor. No sé cuántos estuvieron. Ordené a los timoteos que hicieran un dintel con la madera más vieja que encontramos en el estacionamiento y lo pintamos de rojo. Por el Espíritu lo hice. Yo no sabía todo lo que iba a venir, pero entendía que algo fuerte venía para este año. Y yo les dije, simbólicamente pasen por esa puerta. Y pasaron todos, y aquí comimos el pan que representa el cuerpo del Cordero de Dios, que es Cristo, y tomamos la copa que representa la sangre. Y yo decía esto: si en aquel tiempo, hace unos 3500 años, la sangre del Cordero fue poderosa y efectiva para evitar la muerte de los hijos de Dios, mientras afuera había mortandad y lloro, adentro de la casa de los hijos de Dios estaban celebrando, comiendo cordero. ¿Y qué les valió la sangre de Cristo, la sangre del Cordero en ese tiempo? Ahora, si hace 3500 años la sangre del Cordero fue efectiva y fue poderosa, ¿por qué ahora no? Y hoy no es un animalito, hoy es Jesucristo, el Todopoderoso, a quien el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. La sangre de Cristo tiene poder. Y esa parábola hicimos en enero. Y yo le decía a la iglesia, pues pasen por ahí simbólicamente y vamos a comer el pan y a tomar la copa, creyéndole a Dios que venga lo que venga y pase lo que pase, estaremos guardados por el Señor. Y ni Dios lo quiera, pero si nos tocara, ¿cuál es el problema? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy más que nunca deje de jugar al cristianito y empiece a vivir la palabra de Dios. Entonces se da cuenta cómo el mandamiento de la Pascua fue un estatuto, porque el estatuto es un mandamiento con especificaciones, paso a paso qué se va a hacer. Ese es un estatuto. Otro, ya casi terminamos. ¿Qué es un precepto? Es un juicio, orden, enunciado o mandato específico que pone a quien lo recibe en la obligación de cumplir. Generalmente es una orden divina que demanda la obligación del hombre. ¿Qué es un precepto? También es un mandamiento que el que lo escucha ya tiene la obligación de obedecerlo. Por eso hay un lenguaje entre nosotros los cristianos. Fulano de tal está llegando a la congregación. Pero ese simpatizante todavía no ha hecho su decisión por Cristo. No, yo quiero decir algo hoy a los amigos. Todos los que están escuchando la prédica en las redes sociales, en la radio,
has acompañado a tu abuelita, a tu tía, a un familiar a la iglesia, ¿sabes qué, amigazo? Ya estás en broncas, porque solo con escuchar ya no eres inocente, porque Dios no dará a nadie por inocente. Sí, hay algunos muy vivitos que llegan a la iglesia y dicen: pues yo no he aceptado a Cristo ni me he bautizado, como diciendo eso me hace exento. No, es más, ni llegaras a la iglesia solamente a oír, porque más condenación estás agarrando. Pastor, ¿está usted corriendo a la gente? No, les estoy advirtiendo que un precepto dado por Dios ya te hace responsable de lo que estás escuchando, porque el Señor dice que no dará a nadie por inocente. Jesús dijo: por cuanto dices veo y dices oigo, tienes responsabilidad, porque un precepto era un mandamiento de Dios que solo con escucharlo ya te hace un deudor. Y para que usted identifique los preceptos, son ordenanzas o reglas que te restringen, que te prohíben algo. Decíamos de los 10 mandamientos, hay por lo menos 7 u 8 de no. No matarás, no robarás, no adorarás imágenes, porque eso es una gran maldición, ¿sí? No cometerás adulterio, no codiciarás nada de tu prójimo, no dirás falso testimonio. Para que usted identifique esos mandamientos que empiezan con no harás, no dirás, esos son preceptos. Y desde el momento que usted está escuchando, Dios ya lo hace responsable. ¿Por qué cree que hoy en esta pandemia que estamos viviendo hay tanto miedo? ¿Por qué cree que hay predicadores que abusan y agarran en curva la borregada? Dicen: pasen todos los que no están seguros de su salvación, y media iglesia pasa. Y uno dice: entonces, ¿en quién han creído? ¿Y sabe por qué pasan? Porque no tienen fundamentos. El salmista dijo: si los fundamentos fueran quitados, ¿qué va a ser el justo? Pero cuando usted tiene fundamentos y dice: yo soy salvo por la sangre de Cristo, y usted ha tenido experiencia de salvación, usted no pierde su salvación. Y máxime, si usted dice: aquí están los 10 mandamientos y por obra del Espíritu Santo los estoy obedeciendo. Ni modo que cada vez que venga un predicador y te diga: si no estás seguro de tu salvación, ven rápido, y ahí va la borregada. Entonces, ¿a qué estás jugando? ¿Tú crees que Cristo entra y sale, o te escriben y te borran a cada rato del libro de la vida? No. Ubícate, por favor. Si tienes los fundamentos de la palabra de Dios y te mueres, aunque no te hagan rezos, ni misa, ni toque de campana, no hay ningún problema. Aunque te tiren tu cuerpo en un petate allá en el cañón del sumidero, no hay ningún problema, porque en vida tú reconociste a Jesucristo como tu Salvador personal y guardaste la ley de Dios. Me refiero a los 10 mandamientos. Entonces, ya vimos que es mandamiento, decreto, estatuto, precepto. Rápidamente les digo que es un juicio. Cuando la ley no decía qué se podía hacer en alguna situación, iban al Sanedrín y ellos decían qué hacer. Había casos en los que, ¿qué dice la ley de Moisés en cuanto a esto? Pues como que no está muy claro. Entonces venían al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Estaba compuesto por escribas, fariseos, que era un partido político también del pueblo, ancianos, sacerdotes. Esos eran el Sanedrín. Entonces traían un caso, algo así como la Suprema Corte de Justicia de la nación. De hecho, el apóstol Pablo o el maestro Gamaliel equivalían a un juez de la Suprema Corte. El apóstol Pablo era un abogado. Entonces, cuando habían cosas que la ley no decía específicamente, había que ir con el Sanedrín. Entonces ellos examinaban el asunto y daban un juicio. Sí, eso era un juicio, algo que ellos concluyeron y decían: hagan esto en este caso. Creo que ahí entra la famosa jurisprudencia, qué hacer en un caso
donde la ley no contempla qué se va a hacer, qué sanción se va a poner, había que ir con el Sanedrín. Ahora, empecé hablando acerca de la ley. Salmo 1: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aunque la ley de los sacrificios para nosotros ya no tiene validez, porque si usted viene al templo y sacrifica un corderito, usted ha caído de la gracia, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada y se llama Cristo, ¿sí? Sin embargo, la ley de Dios dice que no es mala, es perfecta. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso la ley es mala? No, porque gracias a la ley conocí lo que era pecado. Aunque la ley no me quita el pecado, el que nos quita el pecado es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Sin embargo, podemos, hermanos, echar un ojo. ¿Qué dice la ley? ¿Por qué Dios prohibió algunas cosas? Algunos dicen: es que el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Deuteronomio 22:5, sí, es la ley de Moisés. Pero ubícate, ¿quién de ustedes, hombres, se pondría un pantalón color lila? Es más, el cierre del pantalón del hombre, el cierre está viendo hacia acá, y el pantalón de la mujer, el cierre está viendo hacia allá, o lo traen por aquí atrás. ¿Quién de ustedes se pondría, siendo hombre, una blusa? Y hay playera de hombre y hay playera de mujer, y hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. Por favor, ubícate. ¿Sí me explico? Y algunos predicadores que dicen: esos que andan a la moda. Perdón, pero yo también ando a la moda. La moda es una corbata y este saco para verse presentable cuando uno da la palabra. Entonces hay modas buenas y hay modas malas. Entonces Deuteronomio 22:5 no habla de ropa material, sino que habla del matriarcado, del espíritu jezabélico, porque la ropa habla de la autoridad de un sacerdote, su vestuario. Entonces la mujer no debe asumir el papel del hombre, y el hombre no debe asumir el papel de la mujer. Por eso las feminazis o feministas, no sé cómo que se llaman, rebeldes, bástale a la mujer ser bien mujer y al hombre bien hombre, y con eso tenemos bastante tarea. Pues por favor, hay que ubicarse. Podemos nosotros echar un vistazo en algunas cosas. Por ejemplo, una mujer violada. Miren que como la ley de Dios saca de muchos apuros, hermanos. Ahí puede uno consultar. Yo ahí consulto. Ay, es que me violó. A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Cuántas veces? Como 10 veces. ¿Y cómo fue? Como en 4 hoteles. Ajá, eso no fue violación, fue por tu gusto. ¿Y 10 veces cómo? ¿Y a qué horas? ¿Y quién había? Cuando quiere usted tener una respuesta, consulte la ley de Dios. Yo voy y consulto la ley de Dios, y la ley de Dios me dice, porque antes era ojo por ojo y diente por diente. Gracias a Dios, ahorita la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la ley de Dios dice: si la muchacha fue violada y gritó allá en el campo, gritó, hay señales de que se quiso defender con uñas y dientes, entonces el violador muera irremisiblemente. Hay señales de que la muchacha puso resistencia. Pero si no hay señal de que la muchacha haya puesto resistencia, ambos serán apedreados. Entonces, alguien que acusa de violación a otra persona tiene que mostrar evidencias. ¿Se dan cuenta cómo podemos consultar la ley de Dios? Y nos va a sacar de muchos apuros. Hay otra parte en la ley que como me gusta. Dije: Señor, ¿será que lo puedo hacer? Mire, cuando venía, porque el celo es como un pensamiento, un espíritu que viene. Dice, cuando venía espíritu de celo a un hombre y desconfiaba que su mujer le había puesto el cuerno, ¿verdad? Un adulterio. ¿Cómo saberlo? No hubo cámaras. ¿Cómo saberlo si Proverbios dice que así como la nave no deja rastro en el mar, ni la serpiente deja rastro en la roca que pasa,
El hombre no deja rastro en la mujer. ¿Cómo saberlo? Si ahorita es difícil, todavía le pueden hacer una prueba en su vientre a ver si no tiene algún tipo de semen desconocido, y sería un gran rollo. En aquel tiempo, hace 3500 años, ¿cómo? Pero Dios sí lo sabe todo. Entonces, si venía el celoso al sacerdote y el sacerdote le daba una pócima, que ya la estoy investigando, porque Señor, ¿será que puedo hacer esto? Para darle a varias de las cuales se sospecha. Y aquí, en el tabernáculo delante del sacerdote, el marido delante de ella, le daba una pócima amarga. Pero eso sí, la conjuraban antes y le decían: si eres inocente no te pasará nada si tomas esto, pero si lo tomas y adulteraste, tu vientre se va a inflamar, inflamar, inflamar hasta que reviente y vas a morir como sapo reventado. ¿Por qué no le confiesas mejor al marido que ya es Cornelio y que ahora en la cuarentena le vas a lijar los cuernos a Cornelio? Sí, porque muchos ahí en la cuarentena guardan un montón de pecados ahí bajo el colchón. Mejor libres, pero limpios por la sangre de Cristo. Entonces esa pócima se lo daban a la mujer delante de Cornelio. Pero si no era Cornelio, la mujer era limpia. Decía la mujer: ¿qué? Hasta 3 me he hecho. A ver, ¿cuál es el problema? El hombre decía: mi mujer es una santa, perdón mamita chula. Pero si se lo tomaba y le harto la gran panzota, decía: pues si no te mata el virus, te mato yo. Dije yo: voy a investigar qué pócima era. De hecho estoy en investigaciones, porque no tiene nada que ver con el sacrificio. Dije, y cuando haya un caso lo voy a empezar a probar, a ver qué sale. Porque el único antídoto para todo, hermanos, es la sangre de Cristo. Es meditar y guardar la ley de Dios. Pastor, ¿cómo puedo saber esto? Pues que si tú eres limpio por la sangre de Cristo y estás obedeciendo la ley de Dios, específicamente los 10 mandamientos, tú tendrás paz en medio de la tormenta. Pastor, no le duele, me duele mucho. Casi me hizo llorar la declaración de varios presidentes que ahora no les está dando vergüenza. El presidente de Italia dijo: esto se nos salió de las manos, solamente Dios puede ayudarnos. En España, la gente hincada en las plazas. Les comentaba, creo que el miércoles pasado, que yo meditaba y decía: ¿por qué siempre los azotes sobre Japón, sobre América Latina, Centroamérica, aquellos hermanos de República Dominicana? ¿Y por qué a Europa no? Les comentaba, yo he tenido la oportunidad de estar en España, en París, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en varios países de Europa. Hace unos 5 años estuve por ahí de gira y yo veía la gran indiferencia que hay de la gente hacia Dios. Recuerdo estar en una plaza y veo a un hombre con un libro enorme. Dije: ¿será que este hombre es el único que está leyendo la Biblia? No me gusta el chisme, ¿verdad? Pero dicen que los viajes se ilustran. Me acerqué, tristemente no era la Biblia, era Harry Potter, un libro grandote, y la Biblia no la queremos leer. Yo no me alegro de esto, pero Dios es bueno y está despertando la conciencia de Europa, porque de Europa vino el evangelio para acá. Y resulta que ahora yo le decía a un pastor: ¿qué podemos hacer? Dígame algo. Si de Europa nos trajeron el evangelio y ahora ellos están más fríos que una paleta helada, ¿cómo podemos avivarlos a ellos? Pregunté con varios: ¿qué podemos hacer? Más que orar. Y ahora verlos humillados, verlos clamando a Dios, aún ateos ahí clamando, claro que conmueve.
De lo que sí tenemos que cuidarnos es del ecumenismo. Un presidente dijo: crean en lo que crean, clamen a lo que crean. No, dije, ahí sí no. Porque el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no hizo causa común con los escarnecedores. Perdón, pero yo no puedo ponerme a orar con alguien que piensa que aparte de Jesús también María y Pedro salvan. Tenemos que orar con aquellos que creen que el único camino al Padre y la única solución para el mundo se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos puesto en nuestras paredes los 10 mandamientos. Ahorita pues mi equipo de diseño todavía les cuesta mucho, tiene un año que se le estoy pidiendo y todavía no llega. Pero volveremos a poner los 10 mandamientos. Y gloria a Dios por los países que reaccionen y empiecen a permitir que la ley de Dios esté en la entrada de las escuelas. Uno de los presidentes dijo: yo sé que el Estado es laico y respeto a mis amigos ateos, pero yo sí creo en Dios. Y hay presidentes que están suplicando que se haga una oración de arrepentimiento. El presidente Donald Trump convocó a una oración y fue específico, llamó a los pastores. Y en México, sacando sus estampitas, sus procesiones, piensa que con eso, no es cierto. Lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. En el 2017, cuando fue el terremoto aquí en Chiapas, el más fuerte en los últimos 100 años, 8.4 en la escala de Richter, yo declaré esto: el terremoto no fue para los de afuera, fue para que la iglesia reaccionara. Pero hoy puedo decir: el virus no es para los de adentro, es para que se arrepientan los que están afuera. Y si usted está aquí y no se ha arrepentido, tenga cuidado también, porque el Señor dijo: no piensen que los italianos o los españoles son más pecadores que los mexicanos. Antes, si México no se arrepiente, también Dios va a traer un juicio sobre México. Estamos a tiempo de pedirle perdón a Dios y volver a las sendas antiguas y volver nuevamente a clamar a Dios. Y que cuando usted venga a la iglesia, mire, ahora que están restringiendo, ¿cuánto anhela uno estar en la casa del Señor? ¿Cuánto anhela uno estar en los servicios? Y yo digo, está bien, si van a restringir a la iglesia, que cierren también los antros, que se eviten las procesiones y los viacrucis. Vamos a ser parejos pues. Pero en lo que nos restringen, ni te dejan besar ni abrazar a tus seres queridos, está bien para que reflexionemos. Y cuando usted venga a alabar a Dios, mire, esta casa, este auditorio Torre Fuerte, el domingo pasado estaba full. Siempre se llena, pero estaba más, tuvimos que poner más sillas. Dije, gloria a Dios, porque Dios está despertando la conciencia de su pueblo. Y el trato es para el mundo. Y tiene que haber un pueblo que esté firme en la roca, y la roca es Cristo. Hay gente que nos va a consultar, y si esa gente llega con miedo: ay, tengo mucho miedo de morir, y usted dice: pues estamos igual, ya somos dos, hagamos nuestro grupo de miedosos. No, aunque le tiemble la carraca, usted tiene que mostrar firmeza en Cristo, porque todo, absolutamente todo, está en el control de Dios, y a Dios no se le va una. Ya se dio cuenta que ahorita ya dejaron de las amenazas de guerra. El año pasado, Corea del Norte, aplasta un botón y los acabo. Y allá le da un norte de América: no, yo te aplasto otro y te acabo 2 veces. Y a lo mejor sea el último fin de semana. ¿Cuál último fin? Ningún presidente tiene el poder para determinar eso, porque la Biblia dice que Jehová reina. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él confunde las maquinaciones de las naciones. Él está por sobre todo. No va a pasar nada que Dios no permita, que Dios no quiera. Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar nada más nuestras precauciones, pero no se ande asustando. Y la gente dice: ¿y dónde está Dios pues? ¿Y dónde está Dios? Pues está donde tú lo pusiste, amigo, fuera de tu vida. Eso contéstele cuando le reclamen, y no se meta ya a defender a Dios.
¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está donde tú lo dejaste, que te importó más las cosas del mundo y tus proyectos personales que buscar a Dios. Pero bueno, es tiempo de volver a la ley de Dios. Copie, le voy a dejar esta tarea ahí en casa. Éxodo 20, saquen limpio los 10 mandamientos. En la casa ya mandé a hacer un mural de la tabla de los 10 mandamientos. Mandé a pintar todo y puse las tablas de la ley, el decálogo. Cuando voy a ir a mi cuarto, veo los 10 mandamientos. Y digo, por no obedecer esto hemos pecado y hemos fallado. Pero si lo veo todos los días, voy a decir, papito lindo, no te quiero fallar en nada. Todos los días, antes de entrar a mi cuarto, en la mañana, en la tarde y en la noche, tengo enfrente los 10 mandamientos, en tablas como de 3 metros, para que no se me olvide. Dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Bulmaro, ¿pudieran ponerme la cita, la última que les pedí, por favor? Gloria a Dios. Es Deuteronomio 7:9. Con esto concluyo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto con los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si guardamos sus mandamientos, Él es más fiel que nosotros. Él es fiel y justo y guardará su pacto con nosotros. Requisito, los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, guarda los mandamientos por amor, no por miedo al virus ni por miedo al infierno, por amor. Porque si tú guardas mis mandamientos, dice Jesús, entonces el Padre y yo vendremos y viviremos contigo. Van a haber tentaciones, va a haber todo tipo de cosas que usted se imagine, pero le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos libre de todo mal. Vamos a orar en este momento. Y yo quisiera en esta ocasión incluir una oración de arrepentimiento y clamar a Dios por el mundo entero. Vamos a orar. Si usted está en casa y ore, pero haga lo posible por buscar al Señor. No fue prohibido leer la Biblia, no fue prohibido orar, no fue prohibido adorar. Hágalo aún en su casa. Levantemos esta oración al Señor. El que quiera hincarse puede hincarse, el que quiera venir enfrente puede hacerlo. El que hoy fue tocado por la palabra de Dios y quiera rendir su vida a Cristo también puede venir enfrente. Papito lindo, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Dios mío. Justos y verdaderos son tus caminos, tus juicios son justos sobre nosotros y sobre la tierra. Porque el corazón del hombre en la maldad se ha elevado a niveles peores que los de Sodoma y Gomorra. La maldad ha subido delante de tu presencia. Millones de abortos, homosexualidad, lesbianismo. Hemos sido crueles con los animales. Hemos sido malos mayordomos de la naturaleza. Nos hemos apartado de tus estatutos, mandamientos, decretos y preceptos. Y no hemos guardado tu ley y por eso hemos pecado. Hoy te pido perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, papito lindo. Ten misericordia, Señor.
Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Escrito está lo que tú dijiste: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, papito lindo. Ten misericordia de los países que están siendo más azotados.